Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente semana. Vamos con la semana 11 de este cuarto semestre de Matemáticas 4. Este video está hecho para explicarles algunas clasificaciones de funciones. Les digo algunas porque a veces podemos encontrar más tipos de funciones o más tipos de clasificaciones de acuerdo a varios elementos de estas mismas. Entonces, en este caso vamos a estar hablando de la clasificación de funciones de acuerdo a su forma. Y se van a clasificar, vamos a ver 4 tipos de clasificaciones. Las primeras son las algebraicas o trascendentes, me gusta llamarlas así, continuas o discontinuas, crecientes o decrecientes, uno a uno, sobreyectivas y biyectivas. Ahorita les voy a ir explicando cada una y también les voy a explicar cuál es la actividad que se va a realizar. Se supone que en este caso les voy a estar subiendo el video después de un día que les di para que pudieran ustedes empezar a graficar, para que primero fuera así sin saber el para qué nos va a servir y ya luego ir analizando qué es lo que vamos a trabajar. Primero, vamos a estar hablando de que las algebraicas son aquellas en donde tenemos términos algebraicos, pero estas algebraicas se dividen en dos, que son polinomiales o racionales. Las polinomiales son aquellas que tenemos de la forma AXN. A va a ser una constante, X es nuestra variable y N es nuestro exponente. Puede tener varios términos, pero todos los términos pues vamos a estar hablando de una misma variable y no vamos a tener la variable en denominador. O sea, sí podemos tener fracciones, pero las fracciones formadas por números. O sea, puedo tener aquí un 5 tercios o un 3x sobre 2 y sigue siendo una función polinomial. A diferencia de las racionales, que son aquellas donde es el cociente de dos funciones polinomiales. Pero aquí nos dice esto, el denominador no debe de ser constante. O sea, aquí tengo 4x entre x menos 2. Tengo aquí abajo una variable. O sea, si estuviera solo el menos 2, si no tuviera la x, entonces ya no es una racional, ya es una polinomial. Pero como tengo una variable en el denominador, a eso se le llama variable racional. En cambio, si aquí arriba tuviera 4 nada más sin la x, o sea, si yo tuviera 4 entre x menos 2, en ese caso sí sigue siendo racional. O sea, para llamarlas racionales es porque nuestra variable está en el denominador. Pero arriba puede que haya o puede que no haya variable, o sea, eso no va a cambiar el nombre. Esa es la primera clasificación. Vamos a determinar si es una algebraica, polinomial o racional. Las funciones trascendentales se dividen en 3. Logarítmicas, que son las que utilizan estos símbolos de log o ln, logaritmo natural. Ambas, cuando encontremos en nuestra función logaritmo o logaritmo natural, ya es parte de las trascendentales logarítmicas. Otra trascendental es la exponencial. La exponencial son aquellas donde nuestra variable va a estar en el exponente. O sea, si yo tengo un x cuadrada, la x está como, o sea, es una variable, pero está como dato, está como base, no está como exponente. A diferencia de esta, que tengo 6 a la x, o sea, la x es el exponente. Por eso es exponencial cuando la variable está en el exponente. Y las trigonométricas son las que utilizan en alguna parte de la función las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. A eso se les llama trigonométricas. Entonces, la primera clasificación es en algebraicas trascendentes y cada una de estas se dividen en dos, que puede ser polinomial racional, logarítmica, exponencial o trigonométrica. Posteriormente las vamos a ver a profundidad cada una de ellas, pero ahorita es así como que hacer la clasificación de nombre. Ahorita no nos interesa tanto cómo se comportan, sino cómo se diferencia con el nombre. Segunda clasificación es continuas o discontinuas. Aquí, este tipo de funciones la vamos a determinar a partir de ver la gráfica. En este caso, esta es una función discontinua y esta es una función continua. ¿A qué se refiere? Así cuando yo trazo la gráfica,
tengo que levantar mi lápiz para poder trazar la otra parte de mi gráfica, a eso se le conoce como discontinuo. En cambio, si para unir los puntos que forman mi gráfica es un solo trazo, a eso se le llama continuo. ¿Cuándo ocurren las discontinuas? Hay veces que tenemos divisiones. Divisiones, por ejemplo, 3 sobre x menos 2. Como en el denominador tengo x menos 2, si a la x yo le doy el valor de 2, sería 2 menos 2, 0. Y la división entre 0 no existe. Entonces yo no podría tener un resultado para poder tabularlo, porque es algo no determinado, no existe la división entre 0. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Hay un salto, que eso es lo que pasa en las funciones racionales. Si esta parte de abajo se me llega a ser 0, no voy a tener ningún elemento. O sea, cuando la x valga 2, 2 menos 2 nos va a dar 0, entonces no voy a tener un resultado en y. Entonces, este dato, cuando x vale 2, no está determinado, que esos son los saltos que hacen que la función sea discontinua. Y en cambio la continua es en la que todos los datos los puedo sustituir en la función y todos los datos me van a dar un resultado. Esa es la segunda clasificación. Nuestra tercera clasificación es en crecientes y decrecientes. Aquí lo que vamos a estar comparando son los valores de x respecto a los valores de y. Si cuando yo hago mi trazo, al unir los puntos que forman mi gráfica, si conforme avanzo en x, y también crece, o sea, si conforme crece x, crece y, a eso se le llama creciente. O sea, si se dan cuenta, va subiendo. A diferencia de cuando mi x, si me voy moviendo hacia las x positivas y mi y va bajando, a eso se le conoce como decreciente. O sea, creciente va a ser cuando tiende a subir, decreciente cuando tiende a bajar la y conforme las x van creciendo. Entonces, este tipo de clasificación y esta se logra distinguir mejor en las gráficas, y por eso en el caso de las actividades hechas en esta semana no les pedí que las gráficas la hicieran con los datos que ustedes quisieran. Yo les di con qué datos para poder determinar datos precisos, o sea, exactamente cuáles. Si en alguno el resultado de la operación me da error o aparece en su calculadora syntax error, entonces en ese caso ustedes le pueden poner el símbolo de infinito o escribir ahí la palabra error o ponerle no existe, cualquiera de esas tres opciones, pero a la hora de trasladarlo a la gráfica, o sea, eso se pone en la tabulación, pero a la hora de trasladarlo a la gráfica, aquí no vamos a graficarlo, o sea, no vamos a poner ningún punto correspondiente ahí. Entonces, eso es lo que hace que haya saltos, que no esté continuo y pues que pues ocurra esos movimientos. Entonces, crecientes y decrecientes es también comparando la gráfica. Y finalmente nos vamos a esto de funciones sobreyectivas, inyectivas y biyectivas. En este caso, sí es importante que ustedes vayan analizando de acuerdo a los diagramas sagitales, que fue lo que les expliqué a principios del semestre anterior. Los diagramas sagitales es cómo se van relacionando dos conjuntos de datos. Si a todas mis y's les toca al menos una flechita de x, entonces a eso se le llama sobreyectiva. Si a cada flechita de x le corresponde un dato en y, o sea que no se repite ninguna y tiene dos flechitas, a eso se le llama inyectiva. Pero cuando ocurran esas dos cosas, o sea, tanto que todos estos datos tienen flechitas como estos datos tienen flechitas, a eso se le llama biyectivas, cuando cada elemento de x le corresponde un único elemento de y. Entonces, en este caso, en este video les hice la explicación. Si ustedes quieren leer con calma, aquí ya, bueno, yo ya les hice llegar el PDF para que ustedes vayan leyendo y vayan anotando sus conclusiones. Ahora, ¿qué van a hacer? Cuando ustedes, a ver, permítanme un momentito. Déjenme abrir. Bueno, aquí les iba a poner algunos ejemplos de funciones, pero en las actividades que yo les dejé,
Primero les doy datos. Estos son del dominio, o sea, son los datos que va a tomar X. ¿Qué datos de X voy a sustituir aquí? Aquí era, aquí se me pasó la verdad, no lo puse como exponente. X cúbica más 2x cuadrada más x. Entonces, en esta función yo voy a ir sustituyendo primero el menos 2 para ver qué y me da. Luego el menos 1.5 para ver qué y me da. Tabulaciones y gráficas ya hemos visto en varias semanas, entonces por eso ya no les hice la explicación tan detallada de cómo se tabula y cómo se grafica, porque ya es tema previo. Entonces vamos a tabular. Una vez que tabulemos, ya vamos a tomar nuestro plano cartesiano y vamos a ir marcando los puntitos y se van a ir uniendo de la x menos 2 a la x menos 1.5, a la x menos 1, a la x menos 0.5, 0, 0.5, 1, 1.5 y 2, para ver cómo es la gráfica. Ese es el primer paso. Claro que también deben de entregar sus apuntes, eso es al principio básico, que tengan en su libreta apuntes. Grafico. Ya que grafico, y ahora sí, cuando se supone que ya después de graficar, que fue lo que hicieron previamente, ahora sí van a ver la explicación, van a ir anotando en su libreta cuáles son los datos importantes y van a ir poniéndole a cada función las 3 primeras clasificaciones. O sea, ¿esta cómo se llama? Si es polinomial o racional. En este caso no le puse, a ver, déjenme regresar, vamos a ver, no, a ver, permítanme un momento. En este caso no les puse esta clasificación, o sea, no se los dividí en algebraicas y trascendentes, porque no puse ninguna trascendente, porque las trascendentes eran logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Pero como esas las prefiero dejar al momento que las veamos a detalle, en este caso solo me van a poner si son polinomiales o si son racionales, a cada una, ya sea a un lado de la gráfica, me van a poner, bueno, esta función es polinomial o esta función es racional. Luego van a analizar si son continuas o discontinuas de acuerdo a la gráfica. Luego van a ver si son crecientes o decrecientes de acuerdo a la gráfica. Simplemente de eso se trata la actividad. Primero tabular, graficar, bien hecha la tabulación y la gráfica para poder hacer la clasificación de funciones. Ahora, otra cosa importante que no les puse ahí, pero que sí quiero que realicen, es de que en su computadora, celular o tableta o donde sea que estén trabajando, ustedes descarguen el programa de GeoGebra, de preferencia que esté descargado. Si no, pues se les va a complicar un poco más, pero también tienen la opción de trabajarlo en línea. El programa de GeoGebra nos va a servir para la gráfica y lo que quiero es que empiecen a jugar con él para que en el momento que empecemos ya a verlo a profundidad, ustedes ya hayan tenido un acercamiento y no se les haga algo súper difícil. En este caso, lo voy a abrir para mostrarles cómo va a funcionar y para darles algunos ejemplos de cómo es la clasificación que ustedes van a realizar. Primero, aquí yo voy a trabajar. Aquí en la barra de entrada es donde se debería de poner la función. Yo, por ejemplo, puedo poner 3x cuadrada menos 3. Esta que está aquí es mi función. Primero, si así les hubiera dado su gráfica, ya aquí voy a analizar. Primero, ¿es función polinomial o racional? En este caso es polinomial. ¿Por qué? Porque no tengo denominadores. Entonces, la primera clasificación, a un lado de la gráfica, le pongo función polinomial. Vamos con la segunda clasificación, continua o discontinua. En este caso no hay saltos, o sea, es una U. Si yo voy subiendo, no sigue sin haber saltos. Entonces, como no hay saltos, estamos hablando de una función continua. Entonces, también aquí a un lado le escribo función continua. Crecientes o decrecientes. En este caso es ambas. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo hasta este punto más bajo,
De acá a acá, conforme va creciendo mi X, mi Y va bajando, 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 bajando. O sea, aquí es decreciente. Llega hasta este punto y aquí ya empieza a ser creciente, porque ya empieza a subir, 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 subir. Y ya hice la clasificación. En ese caso le pueden poner, ya sea que es una función creciente y decreciente por segmentos, o bien aquí en la gráfica ponerle aquí decreciente y aquí creciente. Y eso es todo. Vamos con otra. Supongamos que ahora tengo 3x menos 2 entre, debía haber puesto paréntesis, pero bueno, x menos 1. Voy a poner también aquí paréntesis arriba para que me ponga bien la función. Aquí ya la ponen. En este caso sí hay saltos. Entonces, al estar hablando de que tengo la variable en el denominador, estoy hablando que es una función racional. Al tener un salto aquí, o sea, primero hago este trazo, luego levanto mi lápiz y luego trazo esta otra sección. Entonces no es continua, es discontinua. Tengo que levantar mi lápiz para trazar. En este caso, nuevamente, esta sección es decreciente. Bueno, ambas son decrecientes porque también aquí decrece, 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 decrece. Entonces estamos hablando de funciones decrecientes. Y entonces así van a ir trabajando. Van a ir ustedes tabulando, graficando, bien hecho, utilizando su calculadora, poniendo todos los datos correspondientes, bien hechas las gráficas, y una vez que ya están hechas, simplemente van a realizar la clasificación. Y como les digo, aquí es cosa de ir jugando. Si algo no les sale, simplemente cierran y vuelven a abrir el GeoGebra y ya está. Mi computadora es algo viejita, entonces por eso yo trabajo con el GeoGebra 5. De hecho, ya tiene mucho que no lo actualizo. Probablemente les aparezcan nuevas versiones, pero prácticamente trabajan igual. Lo único que se les ha ido haciendo es actualizaciones que hacen que sea más sencillo de ocuparlo. Pero es un caso muy sencillo. Entonces, solo eso. Entonces, una vez que ya empiecen a hacer estas actividades que les pido, intenten ir jugando con el programa y así van a ir teniendo un mejor acercamiento y no se les va a complicar tanto cuando nos toque ver. Igual, si quieren, en este caso de estas funciones, las pueden ir trabajando aquí. Si hay algo que no aparezca, por ejemplo, la raíz cuadrada, lo que se hace es ir aquí, arriba, y en esta vista les va a aparecer un teclado. Y ahí ya puedo utilizar algunos elementos que probablemente no aparezcan. Por ejemplo, bueno, la raíz cuadrada, no aparece la raíz cuadrada. En ese caso, yo lo que hago es poner, por ejemplo, si fuera x más 5. Si yo le quiero sacar raíz cuadrada, entonces se le pone a la 1/2. Esa es una raíz cuadrada. Ajá, o sea, este simbolito es un símbolo de exponente. Cuando hablo de 1/2 es porque estoy hablando de raíz cuadrada. Si es 1/3, raíz cúbica. 1/4, raíz cuarta. Y así vamos. Entonces borro Vamos a ver aquí cómo aparece. Aparece como no válida. ¿Por qué aparece como no válida? Bueno, se supone que sí la debí de haber aceptado. Déjenme ver si no tiene alguna otra opción de exponente. Bueno, pues esa sería la única, entonces que no parecería, que no podríamos trabajarla. O a lo mejor en la versión que ustedes tengan o que ustedes descarguen, sí les aparece esa opción de raíz cuadrada. Aquí no me aparece. Solo aparece al cuadrado y de grados. Sí, en este caso, pero pues no, ninguna de las dos la vamos a ocupar. Entonces, pues bueno, esa sería la única que no podrían checar sus gráficas, pero si quieren checar las demás, pues estaría muy bien, ¿no? Para que se vayan dando cuenta si graficaron bien o no. También en el celular pueden descargar la aplicación. Entonces recuerden aquí que este 3 es de x cúbica, este 2 es de x cuadrada. Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan
una excelente tarde, un excelente día, o no sé qué hora me vean, pero que trabajen muy bien, trabajen individual, por favor. Hasta luego, buen día.